no te gozas adorándole aquí, ¿cómo le vamos a adorar una eternidad? ¿Cómo vamos a bendecir el nombre del Señor por una eternidad, hermano? Cuando nos cuesta hacerlo aquí. Así es que agradecemos al Señor por su bondad, su misericordia, porque nos permite estar aquí. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los hermanos que nos acompañan también a través de la internet, sean bienvenidos. Y preparemos nuestro corazón para lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida, hermano. Porque nosotros hemos estado recibiendo la palabra del Señor solamente como algo, como alimento, pero es más que alimento, es instrucción para cómo debemos caminar y conducirnos mientras estemos en este peregrinaje. Vamos a ir a la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y quiero hablarte la segunda parte del tema que yo te compartí hace 2 domingos atrás. Y te decía que la serie yo la había titulado El día que el cielo lloró. Y te hablaba de una redención tan grande en el primer tema. Pero en este segundo tema quiero hablarte acerca de la gloria y la exaltación en Dios. Capítulo 17 del libro de San Juan, versos 4 y 5. Y cuando lo tengamos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, eterno Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de alabar, de bendecir tu nombre. Te agradecemos, Señor. Ahora te pedimos, Señor amado, que tú nos des un corazón sencillo y humilde para recibir tu buena palabra, Señor, para albergarla en nuestros corazones, pero también para ponerla por obra, oh Dios del cielo. Pido, Señor, que tú perdones nuestros pecados, perdones nuestras faltas, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor amado, haga vida esta palabra dentro de cada uno de nosotros, así como lo que están viendo, Señor, a través de esta transmisión, Señor, que tu palabra se haga vida, Señor, dentro de su ser. Ahí, Señor, ministre en las áreas que necesita ministrar, conforme, Señor bendito, tú la has enviado en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema segundo que quiero compartir contigo, y te lo repito, es la gloria y la exaltación en Dios. Jesús está haciendo una oración en este capítulo que le leía del Evangelio de Juan. Está haciendo una oración antes de enfrentar los padecimientos o antes de enfrentar los días de angustia que estaban por venir a su vida. Y en medio de esa oración, ¿verdad? Porque Él ora por los discípulos, ora por aquellos que van a creer en su nombre, pero hace esta oración y comienza diciendo los versos que yo te decía, o te leía, perdón, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Una de las cosas que tenemos que entender primeramente es que Jesús no vino a hacer lo que Él quería aquí a la tierra. A veces nosotros pensamos que el Señor vino a hacer lo que Él quería. No, Él vino a hacer lo que le había sido encomendado a hacer. Porque por eso es que dice la palabra de Dios que ahí fue donde Él aprendió obediencia. Porque le había sido encomendado algo, le había sido dado algo, una misión, le había sido encomendado una obra que necesitaba desarrollar aquí en la tierra. La verdad, hermanos, es que es una de las primeras cosas que Dios siempre va a probar en nuestros corazones cuando Él te encomienda algo. ¿Qué tan fieles somos a obedecer la instrucción que se nos da? ¿Qué tan fieles somos a obedecer aquellas instrucciones o aquella obra que se te encomienda hacer? Porque a veces hemos llegado al pensamiento de que podemos hacer lo que nosotros queremos. Y eso es uno de los puntos que ha llevado a la iglesia cristiana a menguar en el poder que ha sido dado de parte de Dios. Porque hemos estado haciendo lo que hemos querido y como hemos querido. Pero no es como nosotros queremos, sino es como Dios quiere que lo hagamos. Y a ese punto está llevando la iglesia el Señor otra vez. Yo me recuerdo antes que viniera todo este caos, toda esta situación que está viviendo el mundo, el Señor nos habló de que habíamos hecho con la iglesia o con su iglesia lo que habíamos querido. Y lo compartí con unos pastores y cuando yo se los decía a ellos se me quedaban viendo, pero no lo negaron.
No lo negaron porque absolutamente cada quien ha estado haciendo lo que ha querido, le ha placido hacer con la obra del Señor. Y tristemente es que si así está el líder, o sea, obviamente aquellos a quienes está instruyendo, creen que pueden llegar a un lugar santo, a un lugar donde se oye la palabra de Dios, donde se alaba a Dios, donde se honra el nombre de Dios, a hacer lo que uno quiere. No, por eso estamos siendo enseñados, estamos siendo instruidos. Y Jesús le dice claramente al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para hacer un pequeño paréntesis o recordatorio del primer tema que compartía contigo, te hablaba de que nosotros hablamos del sacrificio de la cruz y enfocamos tanto, o sea, la vida del Señor en ese sacrificio del Calvario. Pero sin embargo yo te decía, a la luz de la palabra, que Cristo comenzó a sufrir desde el momento que se despojó de esa gloria que Él abandona, porque Él dice que Él la tenía, pero la dejó para venir a cumplir esa obra que le era encomendada por el Padre. Una obra, hermano, que a lo único que ha beneficiado ha sido a nosotros, que éramos pecadores y íbamos camino a una condenación eterna. Íbamos camino, o sea, a una perdición eterna. Pero a través del sacrificio de Cristo, ahora ustedes y yo hemos sido redimidos de nuestros pecados y tenemos esa esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la redención y precio pagado por nuestros pecados. Es cierto, cuando el Señor dice en la cruz del Calvario, consumado es, está hablando de aquella obra terrenal que le había sido encomendada. Está hablando de aquellos días de vida o de existencia que iba a tener sobre la tierra. Y es cierto, ahí terminó, en la cruz del Calvario. Por eso es que Él dice consumado es, ¿verdad? Su obra terrenal termina allí en esa cruz. Pero el anhelo deseado de nuestro Señor, el anhelo deseado de nuestro Salvador, no era simplemente, o sea, terminar en una cruz del Calvario, sino que era recibir nuevamente esa gloria que antes tuvo al lado de su Padre. Porque eso es lo que Él está diciendo. Eso es lo que Él está diciendo en el verso 5 que yo te leo. Dice, ahora pues, Padre, Él está haciendo una oración. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora bien, ¿por qué Jesús le está pidiendo al Padre? Porque Él sabía que no era de Él tomarla. Esa tenía que ser dada por el Padre, esa tenía que ser dada por Dios. Mire, hermano, con todo y lo que nosotros hemos leído y hemos escuchado acerca de nuestro Señor Jesucristo, si bien divinamente Él tenía aquella descendencia de Dios, pero Él estaba en un cuerpo humano, estaba en un cuerpo de carne y hueso como el de nosotros. Él estaba expuesto, o sea, al pecado, Él estaba expuesto a la tentación. Mas sin embargo, Él no se rindió ante la tentación o el pecado, porque su naturaleza interna era divina, no así la nuestra. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué si Cristo, Él venció el pecado, Él venció la tentación? ¿Por qué nosotros caemos ante el pecado, caemos ante la tentación? Hermano, y yo te quiero explicar esto rápidamente. Él venía de una naturaleza divina, Él fue engendrado por Dios. Nosotros veníamos de una naturaleza pecaminosa, veníamos de la descendencia de Adán. Entonces es obvio, nuestro ser interno y nuestro ser externo estaba contaminado, estaba lleno de pecado. Mas no así el de Cristo. Su ser interno era divino, pero su ser externo tenía la misma lucha que ustedes y yo tenemos. La Biblia dice que Él se cansaba, nosotros nos cansamos. La Biblia dice que a Él le daba sueño, o sea, y nosotros también nos da sueño. Le daba hambre, nosotros también nos da hambre. Entonces, lo que eso nos evidencia es que Él estaba en un cuerpo semejante al nuestro. Y por eso es que cuando Él hace esta oración, Él está pidiendo al Padre. Y yo te decía en esa primera enseñanza o prédica, de que si hubo algo que de alguna manera afligió al Señor y sintió que el peso, no fue en sí de que Él estaba muriendo en una cruz, porque la misma palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, versos 17 y 18, cuando Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, dice, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque Él tenía poder, porque le había sido dado por el Padre.
Pero cuando el sacrificio, es totalmente, presentado en aquella cruz, y después de su muerte, dice la palabra del Señor, que desciende a las profundidades de la tierra. Y para eso tendría que explicarte el sacrificio redentor que le fue encomendado a Moisés en el libro de los Levíticos, y cómo tenía que ser el holocausto redentor. Ustedes saben, cuando ofrecían aquel animal tenía que ser perfecto. Pero una vez que aquel animal moría, era descuartizado, era puesto en el altar y luego era quemado. Y si Dios recibía olor grato delante de ese holocausto, de ese sacrificio, los pecados de aquella persona eran perdonados, o los pecados de aquel pueblo eran perdonados. Entonces Cristo pasó todo eso. La vida de Él no termina en la cruz del Calvario. Después de que Él muere, desciende a las profundidades, dice, a predicarle, dice, a los espíritus encarcelados. Y obviamente allí en las profundidades de la tierra, ese Cordero Redentor, ese Cordero que murió por ti y por mí, tuvo que ser quemado. Entonces es obvio, Él no podía levantarse de ahí, Él no podía salir de ahí. Por eso es que el libro de Hebreos capítulo 13, verso 20 dice de que fue Dios el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Hablando cuando Él descendió a las profundidades de la tierra y lo levantó con gloria y poder. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en qué manera Jesús recibe la respuesta a esa oración. La oración que Él está haciendo es que Él de recibir esa gloria que Él antes tenía. ¿Sabe? El Señor también estuvo en aquel riesgo de estar separado eternamente de Dios, hermano, aunque era hijo de Dios. Si ese sacrificio no hubiera sido acepto, no hubiera sido agradable ante los ojos de Dios, Cristo hubiera sido separado eternamente de aquella presencia con la cual Él estuvo. Por eso es que yo te decía también de que lo que afligía al Señor, aquello que le había creado, esa ansiedad, era el estar separado de esa presencia de Dios, la cual estuvo y tuvo eternamente. Pero la palabra del Señor nos enseña de qué manera Jesús recibe respuesta a esta oración que Él está haciendo al Padre, de recibir esa gloria, de que Él lo glorifique nuevamente. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, esa gloria que antes tuvo con su Padre, pero ahora recibía el derecho de poder tomar de la mano de Dios. Mire, y quiero explicarte esto, y voy a hacer un paréntesis para que me entiendan. Yo hablaba ayer con mi hija. Y yo le decía, ok, tú estás estudiando esta carrera, tú estás siguiendo a la universidad, son tantos años lo que has estudiado y te faltan ya pocos para graduarte. Ustedes saben, cuando alguien se gradúa, cuando alguien termina su estudio, cuando alguien termina su carrera, lo que recibe es un diploma, ¿verdad? Es un diploma. Entonces, yo le decía a ella, tú has estudiado estos 4 o 5 años. Y por una u otra razón, el día en el que ha sido tal vez establecido la fecha de tu graduación, no puedes ir a tu graduación, sea por enfermedad, sea por alguna emergencia, no puedes ir. Pero vienes tú y me dices a mí que yo vaya y reciba ese diploma por ti. Obviamente yo me voy a sentir honrado de hacerlo, en mi hija. Yo me voy a sentir orgulloso de hacerlo, pero no es lo mismo. Porque la que ha estudiado es ella, la que se ha desvelado ella, la que ha derramado lágrimas por no pasar una materia es ella. Entonces lo que yo te quiero decir es que el que padeció, el que sufrió aquí en la tierra por tus pecados y mis pecados, fue Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5, que es el que leyó Mario, ahí está relatando cómo el Señor es restituido a esa gloria por la cual Él está orando en el Evangelio de San Juan. Porque la oración es, Padre, dame esa gloria que yo antes tuve contigo. Y vamos a ver la gloria anhelada por nuestro Señor. Esto era lo que el Señor anhelaba, volver a esa gloria que Él tenía o tuvo antes con su Padre. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, van a llevar a un privilegio eterno. ¿Saben? La palabra del Señor dice que mas aquel que persevere hasta el fin, ese, dice, será salvo. No fue solamente haber levantado la mano, haber recibido al Señor como Señor y Salvador. No fue solamente habernos congregado en una iglesia, haber desarrollado un privilegio o una función, dentro de la congregación. No, es perseverar hasta el final.
perseverar hasta el final. Entonces, ¿por qué? Porque la perseverancia, Dios siempre la galardona, hermanos. Dios siempre va a honrar la perseverancia. Por eso es que el enemigo trata por todos los medios posibles de desanimarnos, de debilitarnos, de hacernos, hermanos, que no perseveremos en esta carrera. Porque sabe el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe que Dios galardona la perseverancia. Y Cristo perseveró hasta el final. Cristo, hermanos, llegó hasta el final. Lo que yo te leía en la prédica pasada era de que Él, por aquel gozo puesto delante de Él, dice, sufrió padecimientos y fue obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor perseveró. Entonces hay un privilegio eterno que nos da el esfuerzo y el sacrificio, hermano. Mira, hay muchos que quieren recibir la corona de la vida, pero ni siquiera quieren ir a la iglesia ni leer la Biblia. Hay muchos que quieren recibir aquel galardón que el Señor le va a dar a aquellos que han perseverado hasta el final, pero jamás tuvieron y crearon una relación entre ellos y Dios. Entonces el Señor, aquí en este capítulo 5 de Apocalipsis, y quiero que por un momento tú te hagas la idea de una graduación, te hagas la idea si tú has asistido a la graduación de alguien especial y alguien querido. Hermanos, se pueden graduar muchos estudiantes, pero uno siempre está pendiente de aquel por quien uno está ahí, ¿verdad? Sea su hijo, sea su sobrino, sea quien sea, hermano, ¿verdad? Entonces, Juan lloraba. Mire, cuando vio que nadie, ninguno, dice, ni en el cielo, y me llama la atención que dice ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Y Juan lloraba porque sabía que dentro de ese libro estaba la consumación de lo que Dios, o sea, del plan de Dios, del plan divino sobre esta tierra y sobre aquellos que hemos creído en su nombre. Por eso es que Juan lloraba, no simplemente porque no había nadie que pudiese abrir ese libro, no, es porque dentro de ese libro, dentro de eso que tenía Dios en su mano, ahí estaba la consumación de los tiempos en Dios. Pero luego dice el verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién es ese, hermano? ¿Quién es ese? Es nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Porque Él ha vencido, hermano, Él se levantó vencedor. ¿Sabe? El enemigo quiere hacerle creer a los cristianos, a los creyentes, que Él los derrotó, que Él lo venció en una cruz del Calvario, cuando eso es mentira. Cristo no fue vencido en la cruz del Calvario, porque la cruz no lo pudo detener, la tumba no lo pudo detener, el infierno mismo no lo pudo detener. Él se levantó glorioso, hermano, porque Dios lo resucitó, Dios lo levantó. Entonces este capítulo 5 de Apocalipsis está hablando de cómo es restituida aquella gloria que el Cordero, que el Señor, que el león de la tribu de Judá, que la raíz de David, como lo menciona la Escritura, recibe nuevamente esa gloria. Y le dice, verso 5, te lo leo nuevamente, y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Por qué? Porque él había vencido, porque él se había ganado, hermano, ese atributo, él se había ganado esa dignidad de tomar ese libro. Cuando le dice que no había ninguno, obviamente, solamente el Cordero de Dios, solamente el león de la tribu de Judá, solamente aquel que vino a sufrir y a padecer por los pecados de la humanidad, tenía el derecho de poder tomar ese libro de la mano de Dios. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos preocupamos tanto en querer entender cuáles son los 7 ojos, cuáles son los 7 espíritus, cuáles son, no. Pero lo que está hablando aquí es que el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, fue digno de tomar ese libro.
fue digno de abrirlo también. Mas sin embargo, el sacrificio redentor, lo que esto simboliza, cuando Dios le da esa atribución al Cordero, cuando Dios deja que Él tome ese libro, es porque el sacrificio que Cristo hizo sobre la tierra había sido acepto en el cielo también. Había sido agradable delante de los ojos de Dios, hermano. Ahí se consumaba ese sacrificio que había sido recibido como olor grato delante de nuestro Dios. Y aquí se está relatando cómo Jesús es retribuido o recibe aquella gloria de la cual estaba él orando en el Evangelio de Juan. ¿Sabes? El sacrificio redentor había sido acepto en el cielo. Había sido acepto. Si bien es cierto, el sacrificio por tus pecados, por mi pecado, ya fue presentado, hermano. Ya fue presentado. Y por eso es que hay muchos cristianos que dicen, no, ya no tenemos nosotros nada más que hacer. Pero nuestro caminar es responsabilidad de cada uno de nosotros. La sangre está ahí por ti y por mí. Amén. Pero de la manera que ustedes y yo nos conduzcamos mientras vivamos en esta tierra, eso va a ser la diferencia. Si aquella sangre, o sea, va a ser aplicada sobre tu vida o va a ser aplicada por ti. Porque si no pudiésemos vivir de la manera que nosotros quisiéramos, hermano. Si el sacrificio fue hecho, si ya Cristo pagó por nosotros, y por eso es que hay muchos creyentes que están confundidos y creen que pueden vivir de la manera disoluta que ellos quieran. No, no es así. No es así. Hemos sido redimidos, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, estamos siendo renovados y transformados para honrar a nuestro Señor, para con nuestro caminar honrar al Señor. Si bien es cierto, o sea, enfrentamos adversidades, enfrentamos conflictos, enfrentamos tal vez oposiciones, pero Él nos da la fuerza para irlas venciendo, para irlas superando. El Señor toma ese libro que está en la mano del que está sentado en el trono. Y mire, Dios no le dice que no lo puede tomar, Él simplemente lo toma. Y por eso yo te ponía la simbología de la graduación. Yo puedo ir y tomar ese diploma, o sea, en nombre de mi hija, pero no es lo mismo que si ella lo tomase, que si ella lo agarrara en su mano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una retribución de todo aquel esfuerzo, de todo aquel sacrificio. Yo no sé, hermano, y tú te acuerdas cuando te graduaste, qué sé yo, de algún estudio, sea en la primaria, sea ya en el high school, sea en el colegio o en la universidad. Pero qué satisfacción da aquello de poder decir, terminé la carrera. Pude pasar con logros la carrera. Entonces eso es lo que el Señor, Él está recibiendo. Aquello por lo cual Él sufrió, aquello por lo cual Él padeció, aquello por lo cual Él vino a la tierra y cumplió la obra que le había sido encomendada por el Padre. Ahora Él está recibiendo esa retribución. Y mire, no termina ahí, sino que dice que después que Él hubo tomado ese libro, el verso 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Recibe el reconocimiento. Mira, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, mira el cántico que decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mire cuál es el cántico, hermano. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Lo que le están diciendo en este canto es, ha sido un sacrificio acepto delante de Dios. Todas aquellas lágrimas, todo aquel dolor, todo aquel sufrimiento, todo aquel padecimiento en la tierra, tiene su galardón, tiene su atributo, y tu sacrificio fue hallado acepto delante de Dios. Y le siguen diciendo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación,
Ahí vamos cada uno de nosotros, hermano. Pero lo que están haciendo ahí es que después de que Él toma el libro, mire, en aquella esfera celestial, y aquí te voy a hablar, hay 3 grupos de personas que habla este capítulo, o seres celestiales, que en la visión que está viendo Juan. Primero dice que están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y se postran delante del Cordero. ¿Tú quieres entender quiénes son los 24 ancianos? Habla de los 12 patriarcas de la tribu de Israel y habla de los 12 apóstoles del Cordero también, ¿verdad? Por eso es que dice, digno eres porque con tu sangre nos has redimido para Dios. Pero el verso 10 dice, y nos has hecho, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Hermano, ¿cuántos reyes y sacerdotes habemos aquí? ¿Cuántos reyes y sacerdotes habemos aquí? Hermano, no te lo has ganado tú, Él se lo ganó por nosotros. Él con su sangre te ha hecho a ti eso. Mire, cualquier día yo te voy a predicar, o sea, el camino de la redención. Y vas a ver que no estamos aquí por méritos propios, sino por lo que Cristo Jesús hizo por tu vida y por mi vida. Entonces el Señor le entonan ese canto. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y este primer grupo canta este canto al Señor. Lo que están haciendo es que le están dando una entrada gloriosa y un reconocimiento eterno de su victoria en la tierra. Porque Cristo vino y se levantó victorioso aquí en la tierra, hermano. Él se levantó victorioso. El pecado no lo venció, Él venció al pecado. Satanás no lo venció, Él venció a Satanás y a sus demonios. Por eso es que todo aquel que cree en el sacrificio del Cordero y recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es salvo, dice la Escritura. Es salvo, hay ese camino y esa oportunidad y esa puerta abierta a la salvación. Y ese es el primer grupo que le canta al Señor, que reconoce al Cordero. Déjame decirte, quizás esos eran los que estaban más cerca del trono, allí donde Cristo toma aquel libro y dice que se postran. Pero luego dice verso 11, aquí hay otro grupo y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Mire, aquí está hablando ya de la población celestial. Y dice, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Aquí no es el mismo grupo el que está cantando, son otros. Y dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ese es nuestro Señor. Ese es el Cordero al que nosotros adoramos, hermano. Por eso es que yo te digo, si nosotros entendiésemos a quién venimos a adorar, lo haríamos con esa misma reverencia con la que lo están haciendo estas personas. No lo haríamos masticando chicles, no lo haríamos texteando, no lo haríamos viendo otra cosa, no lo haríamos con toda honra para Él, porque Él sufrió y padeció por cada uno de nosotros. Entonces esta población celestial, porque ahí estaban los ángeles, ahí estaban los seres vivientes también y estaban los ancianos, pero alrededor de ellos había un número de personas que dice que eran millones de millones, y entonan esta alabanza y entonan esta adoración a Dios. Lo que están diciendo es que Dios le está entregando esa gloria al Señor Jesucristo. Dios le está entregando esa gloria nuevamente al Cordero, esa por la que Él oró en el Evangelio de Juan. Porque acuérdense, el capítulo 17, el verso 5 habla y le dice, ahora pues, Padre, glorifícame junto a ti, le dice, con esa gloria que antes tenía. Porque Jesús sabía que no era de Él tomarla. Mire, el Señor no podía entrar, hermano, así como entran ahora nuestros hijos. Ustedes saben, un hijo puede haberse ido por meses o por años, pero cuando llega a la casa de papá o a la casa de mamá, hermano, ellos solo entran y ven si hay algo de comer, ven si hay algo en la refri. A veces no pide permiso porque sienten ese derecho. Pero Jesús no podía entrar así nuevamente al cielo. Primeramente tenía que ser recibido, tenía que confirmarse aquel sacrificio que Él había hecho, que había sido acepto delante de los ojos de Dios. Y una vez fue acepto, entonces comienza aquella adoración, comienza aquel reconocimiento primeramente de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos.
segundamente de la población celestial, hablando de los ángeles, de los seres vivientes, de los ancianos y todo lo que habita en esa región celestial. Pero luego el tercer grupo, mire el 13, verso 13 dice, de ese capítulo 5, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Mire, aquí es todo ya en general. Aquí no solamente está hablando de las regiones celestes, está hablando ya de la tierra. Y dice, los oí decir al que está sentado en el trono, o sea, nuestro Dios, y al Cordero, el cual fue también puesto ahí, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero el verso 14 dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, hermano. Mira, el problema es de que a veces nosotros nos hemos quedado con un Cristo sufriente. Él ya no está más en la cruz, Él ya no está más en la tumba, Él está sentado en el trono. Cristo Jesús está sentado a la diestra de nuestro Dios, ahí está. Por eso es que el canto que hace toda la tierra, que hace toda la creación del cielo y que hace toda la creación debajo de la tierra, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, o sea que los ponen en aquel mismo nivel, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dios exalta a su Hijo nuevamente. Hermanos, Dios honra nuevamente a su Hijo. Dios lo sienta ahí a ese lugar que Él había tenido antes que se despojase de todo aquello. Porque ustedes saben, Cristo, nadie se lo pidió, Él se despojó voluntariamente para venir a morir por tus pecados y por mis pecados. Si Él no hubiese venido, la humanidad no tuviese, hermano, esa esperanza de vida eterna, no hubiese nuevamente aquella relación entre Dios y los hombres. No hubiese esa relación. Por eso es que este capítulo 5 de Apocalipsis habla de esa exaltación, habla de esa gloria que nuevamente Cristo Jesús recibe, que el Cordero de Dios recibe. ¿Sabe? Últimamente se está hablando mucho del libro de Apocalipsis en muchas iglesias. Y la verdad es que el libro de Apocalipsis lleva un desarrollo, hermano. Primeramente comienza con la revelación de quién es Cristo Jesús a Juan, uno de sus apóstoles. Segundo, comienza con el mensaje a las 7 iglesias. Tercero, evidencia la adoración al Dios Todopoderoso. Y el quinto es, en este capítulo 5 habla de aquella exaltación del Cordero, de cómo el Cordero es puesto en el trono, porque no solamente murió y le dijeron siéntate ahí, no. El capítulo 5 de Apocalipsis revela cómo el Señor toma nuevamente esa gloria. Primeramente toma el libro, y cuando todos los seres celestiales miran de que no hay ninguna oposición, de que no hay absolutamente nada que Dios diga y le haga saber, no, tú no puedes, Él lo deja con aquella libertad, porque se ha ganado esa dignidad, se ha ganado ese tributo de tomar ese libro. El Señor es puesto en la posición de igualdad con el Padre. Nosotros luchamos bastante con esto. Y nosotros decimos, no, pero si Cristo siempre fue igual que el Padre, en divinidad interna sí, pero mientras el Señor estuvo aquí en la tierra, estuvo en un cuerpo humano. Por eso es que cuando Él oraba, Él decía, mi Padre que está en los cielos mayor es que yo. Él siempre reconoció eso, hermano. Porque Él sabía que estaba en un cuerpo semejante al de nosotros los seres humanos. Pero su divinidad interna, lo que había dentro de Él, era algo que venía directamente de Dios. Y eso en nosotros está siendo restaurado, hermano. Está siendo restaurado porque lo teníamos. Ustedes saben, nosotros teníamos esa divinidad porque cuando Dios crea a Adán, sopla aliento de vida sobre él. Y sopla de su espíritu en Adán. Pero debido a la desobediencia, debido al pecado, debido a aquello que Adán hace en el huerto del Edén, eso se ve obstruido, se ve obstaculizado. Y entra el pecado al mundo.
Y obviamente, como dice Romanos, cuando entró el pecado, entró la muerte también al ser humano. Entonces el Señor es restaurado, es restituido a esa gloria por la cual Él está orando. Mira, el Señor mismo también deja esta instrucción. Porque no te quiero leer solo cómo Él recibe esa gloria, sino lo que Él está enseñándonos aquí. Es de que si Él venció, ustedes y yo también podemos vencer. Si Él llegó hasta el final, ustedes y yo podemos llegar hasta el final. Por eso es que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso lo dijo el Señor. Y si nosotros lo vamos siguiendo a Él, obviamente vamos a llegar hasta el final de la carrera, hermano. Pero tenemos que perseverar. Mire, Jesús deja instrucción y consejo a todos aquellos que creerían en su nombre y le seguirían. De que en este mundo íbamos a tener aflicciones. ¿Verdad? En el mismo Evangelio de Juan dice que en el mundo tendremos aflicciones. Y dice: pero no temáis, dice, porque yo he vencido al mundo. Él deja esa instrucción de que en este mundo se iban a enfrentar pruebas, se iban a enfrentar tribulaciones, pero nos instó a no temer y perseverar hasta el final. Así también nuestro Señor Jesucristo anhelaba. Mire, Él anhelaba esa gloria que Él tuvo con su Padre, porque Él sabía de dónde venía, hermano. Jesús sabía de dónde Él venía, y Él sabía hacia dónde Él quería llegar, o dónde Él quería ser restituido. Nosotros nunca hemos visto esa gloria, pero si le creemos a aquel que nos ha venido a enseñar el camino, obviamente nos vamos a esforzar por llegar hasta ahí, hermano. Por llegar hasta ahí. Porque el final de la vida cristiana no es un ministerio. El final de la vida cristiana, hermano, no es reunir multitud de personas. El final de la vida cristiana no es simplemente que tú y tu casa sirvan al Señor. El final del caminar del creyente son las moradas eternas. Es ahí donde está el Señor, hermano. Ese debe de ser nuestro anhelo. Ese debe de ser la motivación por la cual nos esforzamos, por la cual, hermanos, luchamos ante cualquier oposición o obstáculo que se levante en contra de nosotros. Porque hemos tenido obstáculos, ¿verdad, hermano? Hemos tenido lucha, hemos tenido pruebas, hemos tenido dificultades. Pero ¿qué es lo que nos hace perseverar? ¿Qué es lo que nos hace luchar contra ello? El anhelo, el deseo de estar ahí donde está el Señor. Porque Él dijo, ¿verdad?, que ahí donde Él está, también nosotros estaremos. Entonces Él deja este consejo de perseverar, de avanzar, de seguir adelante, de no desanimar ante las tribulaciones, ante las pruebas que el mundo, o sea, nos haga enfrentar, o la vida nos haga enfrentar. Y en el libro de Filipenses capítulo 2, quiero leerte esto para ya ir concluyendo. ¿Sabes? Porque lo veremos tal y como Él es, hermano. Vamos a ver a Cristo Jesús tal y como Él es, Rey de reyes y Señor de señores. Mire, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice el verso 7, que se despojó a sí mismo, hablando de toda su gloria que Él dejó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren lo que está hablando el libro de Filipenses. ¿Sabe? Está hablando de aquella realidad que Cristo vivió en la tierra. Por eso es que yo te hablaba en la primera parte, una redención, hermano, una redención bastante significativa para nosotros. El precio de la redención no fue algo ligero. El precio de la redención, lo que Jesús pagó por ti y por mí, fue dolor, fue sufrimiento. Mire, hasta el punto
de que nosotros vemos, y uno de los evangelios relata cómo el Señor, aquellos soldados en forma de burla, ustedes saben, le ponen un manto a él y le ponen una corona de espinas. ¿Cuántos han leído eso, hermano? Miren, le ponen una corona de espinas. Según ellos se estaban burlando, pero lo que simbólicamente estaban haciendo es que reconocían que el que estaba delante de ellos era un rey. Ellos lo hicieron como burla, pero era algo que tenía que suceder. Mira, era algo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, Él no vino a mostrar su gloria aquí en la tierra, sino que vino a mostrar que Él iba a padecer, que Él se iba a ofrecer como aquel sacrificio redentor, como aquel cordero expiatorio por los pecados de toda la humanidad. Y ya casi para terminar, ya casi para clavarlo, le ponen un manto y le ponen una corona de espinas. Lo que eso dice es que en este mundo tendremos sufrimiento, tendremos dolor, tendremos menosprecio, pasaremos, hermano, cosas bastante dolorosas. Mas sin embargo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, al Señor no se le pone más una corona de espinas, sino que se le pone la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda la tierra lo reconoce a Él, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, yo no sé, ¿sabes? Cuando yo leía esto, yo le decía, ¿cómo no hubiera querido estar ahí? Viendo eso, hermano, viendo esa gloria que Cristo Jesús recibía nuevamente. Mas sin embargo, hermanos, vemos aquí, el escritor de Filipenses habla de esa primera etapa, de esa etapa que el Señor vive aquí en la tierra, y cómo fue el padecimiento y cómo fue su trayectoria mientras Él vino a cumplir la obra que le había sido encomendada por el Padre. Pero luego en el verso 9 dice, por lo cual, mire, después de todo lo que sufrió, después de todo lo que padeció, por lo cual también, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, hermano. Mire, hay cristianos que queremos exaltados, pero no queremos pagar el precio de aquellas cosas que necesitamos cambiar y ser cambiadas y transformadas en nosotros. Mas sin embargo, dice, por cuanto se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Dios también lo exaltó, porque aquí el que exalta es Dios, hermano. Mire, en este caminar el que exalta es Dios. No es cuántos años tenga en el evangelio, si naciste en un hogar cristiano o si te sabes la Biblia de memoria, el que exalta es Dios. Es Dios el que exalta, no es un pastor, no es un líder, no es una conferencia, no es una congregación la que te va a exaltar. Es el Dios de los cielos cuando nosotros estemos delante de Él. Mira, leí en el libro de Apocalipsis capítulo 20, en los últimos versículos, donde habla que los libros fueron abiertos. Y dice que ahí estaba el libro de la vida, pero estaba el libro de las obras también. Hay muchos creyentes que creen que lo que estamos haciendo no está siendo escrito en ese libro de la obra, está siendo escrito ahí, hermano. Aquí en la tierra no te pueden decir absolutamente nada, pero todo eso está siendo escrito ahí. Está siendo escrito ahí. Y dice que cada quien fue juzgado conforme las obras que se hallaron ahí en ese libro. Si tú crees que yo te lo estoy leyendo, lee el capítulo 20 de Apocalipsis, los últimos versículos, ahí está. Ahí está donde todos los muertos fueron levantados, hermano. Mira, hay quienes, o sea, tenemos una mente tan, hermano, ignorante, que decimos, bueno, y aquellos que fueron quemados, ¿cómo van a presentarse delante del trono de Dios, delante de aquel día del juicio? Dios tiene poder aún de la misma ceniza para volver a hacer a la persona, hermano. Si hizo al hombre de la tierra, Dios tiene poder que con solamente la palabra, con solamente decir el nombre de aquella persona, esa persona puede volver a la vida nuevamente. Ese es el poder de nuestro Dios. Entonces dice que el mar entregó a sus muertos, dice el Hades entregó a sus muertos, y ahí dice, ese capítulo 20, te lo dejo de tarea para que tú lo leas. Lo que está hablando Filipenses es de que aquí, así como Cristo vino a padecer, así como Él vino a sufrir, así como Él se despojó de todo eso, su gloria, para pagar por nuestros pecados, así también dice el verso 9, por lo cual Dios, dice, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermano. Y ese es el nombre que vamos a adorar, hermano.
Le voy a pedir a los músicos que pasen, ese es el nombre que vamos a adorar. ¿Saben? Nosotros no tenemos un Cristo derrotado, tenemos un Cristo victorioso. Nosotros no tenemos un cordero, hermano, que el mundo lo va a ayudar cada día que se acuerdan de aquella Semana Santa o de Pascua. No, nosotros tenemos a un Redentor que está sentado a la diestra de nuestro Dios. Está ahí en el trono, hermano, y de ahí aboga por ti y aboga por mí. Mire la exaltación y la gloria que el Señor recibe por su Padre. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Eso dice Filipenses, ¿verdad? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermano, y toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Nosotros lo estamos haciendo voluntariamente, hay quienes no lo van a hacer voluntariamente, pero toda rodilla se va a doblar delante del Cordero de Dios. Toda rodilla se va a doblar delante del León de la tribu de Judá. Por eso es que Juan lloraba cuando él veía que nadie podía abrir o podía tomar aquel libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Pero apareció un cordero inmolado. Inmolado quiere decir golpeado, ensangrentado. Y dice que estaba parado ahí en medio. Y dice que en él estaba toda la deidad de Dios. El número 7 quiere decir, hermano, lo completo. No hay más para eso. Eso es lo que simboliza el número 7, es el complemento. O sea, no hay absolutamente nada más fuera de ellos. Es algo que estaba completo. Fue un sacrificio completo. No se podía hacer absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, el sacrificio que hizo Cristo Jesús, es suficiente para perdonar los pecados de la humanidad. No hay nada que ustedes y yo podamos hacer, hermano, hablando de sacrificio, que podamos ofrecerle a Dios para perdonar nuestros pecados, aparte de la sangre de Cristo. No, es solamente la sangre del Cordero la que es suficiente para limpiarnos de todo pecado y para borrar nuestras iniquidades. La exaltación y la gloria que él recibió de su Padre no fue temporal, sino por una eternidad. Sabes, te voy a leer esto, lo había pasado, lo que le dice a una de las últimas iglesias el Señor, hablando en Apocalipsis. En el capítulo 3, miren el capítulo 3, hermano, el verso 21. Aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea, una iglesia, hermano, que el Señor lo que le trae o lo exhorta es de que no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios. Y lo que le dice en el verso 21 de ese capítulo 3 a esta iglesia es: al que venciere. Porque esto es para los vencedores, hermano. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este es para los vencedores, hermano. El mismo libro de Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Esto es para los vencedores. Y si tú y yo estamos aquí, es porque hemos creído en aquel que venció, en aquel que sí dio su vida por ti y por mí. Pongamos de pie, vamos a alabar al Señor, hermano. Mire, usualmente cantamos alabanzas de adoración, pero hoy vamos a cantar alabanzas de júbilo al Cordero. Hoy vamos a exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque no tenemos, hermano, a ese Cristo que el mundo nos está presentando. Un Cristo sufriente, un Cristo que padeció, un Cristo, hermano, que fue débil y murió en una cruz del Calvario. No, la palabra de Dios nos presenta a un Cristo victorioso, a un Cristo que venció, a un Cristo que se enfrentó ante las potestades diabólicas y satánicas y las venció. Y un Cristo que también fue exaltado hasta lo sumo y está sentado hoy a la diestra y a la majestad de nuestro Dios. Está sentado en el trono de nuestro Dios. Adoremos al Señor, hermano, con júbilo. Oh, digámosle a Él: oh, bendito eres. Y pues vamos a estar orando, hermano, y le vamos a estar dando gracias a ese Dios. Oh, gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor amado, por el sacrificio que tú, Señor, enviaste
por propiciación de nuestros pecados. Bendito eres. Por un momento, hermano, con tus ojos espirituales mira dónde está el Cordero. No está en la cruz. Todo es posible para aquel que cree también. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú te despojaste de toda tu gloria y tomaste, Señor bendito, un cuerpo humano, un cuerpo, Señor, semejante al nuestro, y viniste, Señor del cielo, a esta tierra y sufriste, Señor, y padeciste dolor y padeciste angustia por cada uno de nosotros, pero no te rendiste ni te diste por vencido, sino que perseveraste, Señor, hasta el final, perseveraste hasta la cruz y enfrentaste la muerte por nosotros. Ahí terminaba tu carrera sobre la tierra. Por eso, Señor, cuando tú dijiste consumado es porque ahí, Señor bendito, terminaba la obra que hacía mientras estabas con vida entre nosotros o entre la humanidad. Pero también, Señor amado, sabemos que esos clavos y esa cruz no te detuvieron, ni tampoco el sepulcro te detuvo, ni aún, Señor, el Hades te pudo detener. Dios te levantó con poder, Dios te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de nuestro Dios y Padre. A ti, Señor, en la gratitud de mi corazón, a ti en el agradecimiento de tu pueblo, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has guardado, tu mano, Señor, nos ha sostenido y tu diestra nos ha levantado cuando no ha habido fuerza, cuando la debilidad nos ha alcanzado, cuando el desánimo ha llegado, Señor, a nuestra vida. Ahí has estado tú, Señor, para levantarnos con la diestra de tu justicia. Te pido, Señor bendito, por cada uno de aquellos hermanos que nos acompañaron, Señor, a través de la internet, que tu misericordia y tu bondad sea para con ellos, que tu bendición repose sobre sus vidas, sobre sus casas, que seas tú propicio a cada oración y cada petición que ellos tengan delante de ti, que tú respondas conforme a tu voluntad, Señor amado. Así también cada oración, hermanos, Señor, que estamos aquí en este lugar y yo tenemos delante de ti. Delante de ti presentamos nuestras peticiones. Delante de ti, oh Dios, presentamos nuestra oración. Y sé que tú te glorificarás en cada una de ellas conforme a tu voluntad. Padre bendito, guarda a cada uno de mis hermanos. Guarda sus vidas, guarda su familia, guarda sus hijos, guarda, Señor, sus hogares. Guarda sus empleos, Señor bendito. Guarda su salud, bendito Dios. Cúbrenos, Señor, bajo tus alas. Seas tú, Señor del cielo, escondiéndonos en el hueco de tu mano, porque allí estamos seguros. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú, Señor del cielo, tú, Señor amado, te otorgaste a tu Hijo esa petición que Él te hiciese en el Evangelio de Juan, cuando te dice: ahora, Padre, glorifícame a tu lado con esa gloria que antes tuve contigo. Gracias, Señor. A ti, Cordero de Dios, es nuestra alabanza. A ti, Cordero Santo, es nuestro agradecimiento. A ti, oh Señor, es la alabanza de mi corazón. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, y sé que nos guardarás en medio de los tiempos que están por venir, porque tú estás levantando una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga, por la cual tú vienes. Ese es el pueblo que tú estás preparando. Te agradezco, Señor amado, porque este no es un servicio más, sino es venir, Señor, a estar en una intimidad contigo, a alabarte, a bendecirte,
pero también a oír la instrucción y el consejo de tu palabra, Señor. Oro, bendito Dios, oro por mis hermanos, oro por esta ciudad, oro por esta provincia, Señor, donde tú lo tienes, y este país, y oro por cada país, Señor, alrededor del mundo, que tú extiendas tu misericordia y tu bondad sobre tus hijos, sobre aquellos que no te conocen. Envíales ese mensaje de salvación, y aquellos que te han conocido y se han apartado del camino, reconcílialos contigo, Señor. Y los que han perseverado, fortalécenos para seguir adelante. Padre bendito, gracias por tu misericordia y tu bondad. Al igual oro, Señor, esta ofrenda, estos diezmos que van a ser, Señor, tomados de la mano de tu pueblo. Y cada quien dé conforme, Señor, tú hayas puesto en su corazón, no por necesidad, como dice tu palabra, sino por gratitud, Señor, y reconocimiento que todo lo recibimos de tu mano. También danos la sabiduría de administrarlo conforme a tu voluntad y tu propósito. Gracias a ti, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti, oh Dios, y al Cordero que está sentado en el trono, sea toda la alabanza y la adoración. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.